Hola, bienvenidos a Hablemos de Bioética. Disculpen que no sea un video el de hoy uno tan formal, pero no quiero dejar pasar la ocasión, dado a que hoy se llevó a cabo un foro en el Congreso del Estado de Veracruz acerca de una acción de inconstitucionalidad que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Federación, dado que al realizar algunas modificaciones a los artículos 2 y 4 de la Ley de Integración para las Personas con Discapacidad en el Estado de Veracruz, al tratar de incluir a las personas de talla baja dentro del rublo de discapacidades físicas, hubo un error en que, si bien es de redacción, tiene que ver un poco con el modelo por el cual se está considerando a la discapacidad, digámoslo así. El artículo 2, en la fracción reformada o que se añadió, dice: discapacidad física, la secuela o malformación que deriva de una afectación en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, los trastornos en la talla o cualquier condición física que, al interactuar con las barreras que impone el entorno social, puede impedir la inclusión plena y efectiva de una persona en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ok, esto es lo que se reformó en la Ley de Integración en el artículo 2. Ahora, la acción de inconstitucionalidad tiene que ver con el hecho de que no se le consultó a las personas con discapacidad para estructurar este párrafo o esta definición de discapacidad física para incluir a las personas de talla baja. Ahora, el problema que detecto, si bien no soy persona de talla baja, pero sí he dado algunas materias de inclusión, entre otras cosas. El problema que detecto es la palabra trastorno en la talla. ¿Por qué? Porque al hablar de un trastorno estamos diciendo que es una afectación física o médica. Es decir, que en palabras de la definición es digamos que es lo que no motiva, pero sí origina una cierta condición o la condición física de una discapacidad, la cual, en el caso que estamos examinando, es tener una talla baja. Ahora, por lo que, teniendo en cuenta eso, la ley se debe modificar para quitar esa palabra. Los trastornos, esa palabra no debería de estar y solamente debería de incluirse que dentro de las condiciones físicas que están contempladas como discapacidad física, estaría solamente la talla. En este sentido, la redacción de este artículo tendría que ser
tendría que ser de la siguiente manera. Discapacidad física, la secuela o malformación que es derivada de una afectación en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control neuromuscular, la postura, la talla o cualquier condición física que al interactuar con las barreras que impone el entorno social puede impedir la inclusión plena y efectiva de una persona en sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ahora, así resolvemos el problema de inconstitucionalidad, dado a que ya no vemos a las personas que tienen una talla baja como enfermos, sino que tienen una condición física detonada de posibles secuelas o malformaciones, cuestiones, alteraciones, cuestiones físicas, etc. Y se contempla entonces como una condición física que detona una discapacidad al entrar en un entorno social. Eso que queda muy claro. Sin embargo, para poder esclarecer qué tomamos como qué aspecto de la talla tomamos como discapacidad, habría que hacer un inciso en este apartado donde se dijera qué estatura se contempla como para que la talla sea una discapacidad. En este foro decía un compañero, un amigo mío, que se contempla a una persona de talla baja o una persona con discapacidad si tiene de 1,50 a 1,40 para abajo de estatura. Ok, entonces, por ende, tendríamos que poner un apartado, un inciso en la parte de discapacidad física para poner talla, 2 puntos. Se contempla la talla de 1,50 centímetros para abajo como una condición física de discapacidad. Punto. Sencillo y sin mucho revuelo. Ahora, la otra acción de inconstitucionalidad tiene que ver con el artículo 3, el cual dice los derechos y libertades fundamentales que establece la presente ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad sin distinción del origen étnico o nacional, género, edad, trastornos de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra que atente contra su dignidad. Al efecto, las autoridades respondientes de la aplicación de esta ley deberán. Ok. Esta parte de este artículo tiene el problema de que sigue diciendo trastornos de talla. Es decir, aparte de que dice o sigue diciendo que las personas de talla baja son enfermos, cosa que ya discutimos en el artículo anterior, disculpen, habría que quitar esta parte, porque si ya en el artículo 2 establecimos que la talla es una condición física que
que hace que se presente una discapacidad en un entorno social, por ende no tiene sentido o redunda el hecho de considerar a un trastorno de talla como un criterio en el cual se puede detonar una discriminación hacia las personas con discapacidad. Esto no quiere decir que las personas de talla baja, como personas con discapacidad, no puedan tener estas pautas. Es decir, que una persona de talla baja no deba ser discriminada por su identidad política, si está embarazada, si tiene un estado civil o tiene preferencias sexuales. Simplemente estas son condiciones o situaciones que puede tener una persona con discapacidad y que de cierta manera podrían originar una discriminación a dichas personas con discapacidad. En este punto, y teniendo claro esto, teniendo claro que en el artículo anterior ya mencionamos que la talla es una condición física por la cual tener una discapacidad, hablando en cuanto a personas que midan menos de 1,50, por distintas características, probablemente afectaciones en su sistema musculoesquelético, entre otras cosas más. Quitar esta parte del artículo 4 solamente esclarece que ya se contempla a la persona que tiene una talla determinada como persona con discapacidad, y por ende en este artículo el trastorno de la talla, como se menciona, no debería ser un criterio para un criterio por el cual se podrían determinar o se podrían realizar algunos actos discriminatorios hacia las personas con discapacidad. ¿Ok? Bueno. Esto, si bien podemos decir que tiene que ver con la redacción y con los términos y con la formulación de cómo se establecen las leyes o cómo se define algo, detona o a lo menos muestra algo muy importante. ¿Qué cosa es? Que en general cuando se emite una ley todavía no se tiene muy bien establecido cómo poder redactarla en el sentido de desde qué modelo de la discapacidad estamos checándolo. O no solamente eso, sino también cómo estamos considerando a las personas, tomando en cuenta, obviamente, su punto de vista, dado a que en este foro asistieron personas de talla baja y dieron su opinión acerca de qué es lo que piensan. Sin embargo, al expresar la manera en la cual requieren sus diversas necesidades, la mayoría de las personas o de los oradores a este foro no se centraron en los puntos indispensables de estas controversias, es decir, cómo poder considerar o qué palabra quitar para poder que quede muy claro que la talla es una condición de discapacidad o si el trastorno de talla vulnera el hecho de que las personas con talla baja
sean contempladas como alguien enfermo o alguien dentro de un modelo social. No, simplemente la mayoría de oradores se basaron en las necesidades que tienen eh, y por lo cual buscan que se incluyan en la ley, cosa que está bien en el sentido de que, ok, es el motivante para poder realizarlo, pero no se centraron en cómo poder realizarlo. Y ese es el problema usualmente en este tipo, no solo de foros, controversias institucionales, entre otras cosas, sino que hay que examinar bien el tema de fondo, aclarar bien cómo poder establecer esos puntos y cómo plasmarlos dentro en este caso, la ley. Por ende, es muy importante el fondo de esta situación. Como ya lo comentó y lo comenté, el hecho de decir que la talla, hablando de personas de unos 50 para abajo, que fue resultado de una afectación, eso es una discapacidad física en este sentido. Y por lo tanto se debe de agregar la talla como una condición de discapacidad física, sin ponerle más palabras o menos palabras. Solamente sí aclarando en un apartado, en un inciso aparte, que se contempla la talla de 1,50 para abajo como una discapacidad, como una condición física de discapacidad. Punto. Si se hace esto, se incluiría a las personas que tienen esta estatura dentro del rubro de las personas con discapacidad. Y por ende, no necesitaríamos decir o no necesitaríamos especificar que hay personas de talla baja, sino ya la podemos determinar como una persona con discapacidad y solamente especificar que tiene una talla baja o tiene una condición de discapacidad por su talla en aspectos específicos que tengan que ver con las adecuaciones necesarias para que puedan gozar plenamente de sus derechos humanos. Todo esto espero que sea o pueda abonar a aclarar esta situación, porque me parece que la controversia de la Corte tiene que ver con que al decir que es un trastorno de talla, mencionamos o volvemos a decir que desde un paradigma médico, las personas que tienen esta estatura son enfermas y por lo tanto, al contemplarlas como enfermas, detona ciertas condiciones que no voy a explicar en este video, pero que sí comprometen lo que es las actividades en la vida cotidiana de dichas personas y de la sociedad en general. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este tema. Yo creo y me agrada que se haya hecho este foro, aunque la forma de examinar o analizar estas controversias pueden ser discutidas, pero ya es
tema de fondo, pero en general el aspecto es eso, considera la talla como una condición de discapacidad y así se debe de marcar en la ley solamente. Para que estas personas que tienen una determinada estatura puedan ser contempladas dentro de o incluidas dentro de las personas con discapacidad. Y bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video y nos veremos en una siguiente emisión de Hablemos de Bioética. Muchas gracias y buenas noches.